El afilador, cuchillo, podcast y tijeras. El afilador, ficción sonora cuando quiera. El afilador, la tercera temporada que te espera. Tercera temporada de No le des palomitas a los cuervos. Cuchillo, podcast y tijeras. Bienvenidos a un nuevo episodio de No le des palomitas a los cuervos. Hoy traemos una narración de Sir Edgar Allan Poe y el relato se llama El enterramiento prematuro. Existen determinados temas cuyo interés es de los más sugerente, pero son excesivamente horrendos en su integridad para el natural propósito de la obra de ficción. Deben huir de estos temas los simples novelistas si no quieren desgarrar o causar repulsión. Únicamente pueden ser manejados oportunamente cuando el rigor y la majestad de la verdad los justifica. Nos estremecemos, por ejemplo, experimentando las más intensas de las voluptuosidades dolorosas, con los relatos del paso de Bersenia, de las catástrofes de Lisboa, de la peste en Londres, de los sacrificios de la noche de San Bartolomé, o con la muerte por asfixias de los 123 cautivos de las cavernas negras de Calcuta. Pero en estos relatos es el suceso, la realidad, la historia lo que nos excita. Si se tratase de invenciones, las consideraríamos como una simple aberración. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades registradas, pero en esos casos es la extensión no tanto como el carácter de la catástrofe lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No es necesario recordar al lector que en la dilatada y espantosa relación de las miserias humanas podía yo seleccionar muchos casos particulares más henchidos de sufrimientos esenciales que la mayor parte de esas calamidades generales. La auténtica desgracia, el sumum de la calamidad, es personal y no colectivo. Que las angustias posteras de la agonía sean sobrellevadas por el hombre solo, y jamás por el hombre en masa. Es algo por lo que se debe dar infinitas gracias a la misericordia divina. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, la más terrorífica de las agonías que puede soportar el hombre por el hecho de ser mortal. No puede negar ninguna persona sensata que resulta eso frecuente, demasiado frecuente. Los límites que separan la vida de la muerte son muy oscuros e indeterminados. ¿Quién puede asegurar dónde acaba la una y dónde comienza la otra? Sabemos que existen dolencias en las que sobreviene una total paralización de todas las funciones aparentes de la vitalidad, y en ellas no supone, sin embargo, esa paralización más que una simple suspensión, debiendo llamarse así con propiedad. Se trata solamente de una pausa momentánea del enigmático mecanismo. Pasa algún tiempo y un misterioso e invisible resorte pone en marcha las ruedas y los engranajes mágicos. La cuerda de plata no se había soltado para siempre, y el vaso dorado se había roto irremediablemente. Mas, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Independientemente, empero, de la inevitable consecuencia a priori de que tales causas deben ocasionarse tales efectos, y que al ocurrir tales casos, bien conocidos de paralización de la vida, deben producir naturalmente de vez en cuando enterramientos prematuros. Independientemente de esta consideración, contamos con el testimonio directo de experiencias médicas y ordinarias, que pueden, como tienen lugar actualmente, un gran número de esos enterramientos. Podría referir ahora mismo, si fuera necesario, 100 ejemplos de esos, perfectamente comprobados. Hay sobre todo uno de un carácter muy notable,
y cuyos detalles deben estar aún frescos en la mente de alguno de mis lectores, ocurrido no hace mucho tiempo en la próxima ciudad de Baltimore, que dio lugar a una agitación penosa, intensa y extendida ampliamente. La esposa de uno de los más destacados vecinos, letrado eminente y miembro del Congreso, se sintió atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que escapaba por completo a los conocimientos de sus médicos. Tras grandes sufrimientos, falleció, o más bien, se puso que había fallecido. Nadie realmente sospechó ni tuvo motivos para sospechar que no hubiese ella muerto todavía. Su aspecto presentaba todas las manifestaciones habituales de la muerte. El rostro mostraba su contorno contraído y hundido, de la forma acostumbrada. Los labios tenían la palidez marmórea propia. Los ojos carecían de brillo. Había desaparecido todo calor. El pulso quedó paralizado. Permaneció 3 días el cuerpo sin sepultar y adquirió una rigidez pétrea. Finalmente se adelantó el funeral a causa de los rápidos progresos de los que suponía que era la descomposición. La señora fue llevada al panteón de la familia, donde quedó depositada, y en el que durante 3 años nadie penetró. Expirando este plazo, fue abierto para acoger un sarcófago, pero ¡ay, cuán terrible impresión espera el marido, que había acudido en persona a abrir la puerta! Al tirar de la hoja de aquella, una forma cubierta de blanco cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer en su sudario intacto. Tras una minuciosa investigación, quedó probado de modo evidente que ella había vuelto a la vida al cabo de los días que siguieron al entierro, y que en su lucha dentro del ataúd había caído con éste sobre el suelo, donde se había roto, lo cual le permitió escapar. Hallaron vacía una lámpara que dejaron casualmente, llena de aceite, en el sepulcro, y pudo haberse agotado por evaporación. Tirada en el escalón más alto de los que descendía hacia la cámara mortuoria, había una ancha tabla del féretro, con lo cual probablemente se había ella esforzado por llamar la atención golpeando contra la puerta de hierro. En tanto se afanaba en eso, se desmayaría, posiblemente murió, presa de terror, y cuando iba a desplomarse, su sudario quedó prendido en algún saliente férreo del interior. Así permaneció, y así se descompuso de pie. En el año 1810 sucedió en Francia un caso de inhumanización rodeado de circunstancias que constituyen la mejor garantía del aserto de que la verdad es más extraña que la ficción. La protagonista fue Victoria Laforte, una joven familia ilustre, poseedora de una fortuna y de gran belleza personal. Entre sus numerosos admiradores figuraban Juliette Pousset, un pobre literario o periodista de París. Su talento y su general simpatía despertaron el interés de la heredera, por quien parecía él sentir un profundo amor, pero su orgullo de casta la empujó a rechazarle y a casarse con Monsieur Renel, un banquero y diplomático de cierta valía. Una vez casados, sin embargo, su esposo la fue apartando del literato y llegó quizá a maltratarla. Tras unos penosos años de convivencia, murió ella, o al menos su estado se parecía de tal modo a la muerte que la engañó a cuantos los presenciaron. La enterraron no en una cripta, sino en una tumba ordinaria, en el cementerio de su pueblo natal. Lleno de desesperación e inflamado aún por el recuerdo de su profundo sentimiento, el apasionado joven abandonó la capital y se dirigió a la alejada provincia a la que pertenecía aquel pueblo, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para adueñarse de sus espléndidas trenzas. Se dirigió a la tumba, a medianoche, desenterró el ataúd, lo abrió, y en el instante de ir a cortarle el cabello, se detuvo al ver que se abrían los ojos de su amada.
Efectivamente, la joven había sido enterrada viva. Había perdido por completo la vitalidad, y las caricias de su admirador la sacaron del letargo que había sido confundido con la muerte. La condujo frenético a su morada del pueblo. Utilizó eficaces y fuertes revulsivos que le sugirieron sus grandes conocimientos médicos. Por último revivió ella, reconoció entonces a su Salvador y conjuntó junto a él, que lentamente, por grados, recuperó totalmente la salud. No era tan duro su corazón de mujer como el diamante, y aquella suprema lección de amor bastó para ablandarlo. Después se lo concedió a Bossuet. Lejos de volver con su marido, ocultó su retorno a la vida y huyó a América con su amante. Unos 20 años después regresaron los dos a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado lo suficiente la fisonomía de la dama para que sus amigos no pudieran reconocerla. Sin embargo, se equivocó, pues el primer encuentro con Monsieur Nel reconoció y reclamó a su esposa. Puso resistencia a ella a semejante demanda. El fallo del tribunal confirmó sus derechos, acordando que la singularidad de las circunstancias y el largo número de años transcurridos habían hecho que prescribiesen, no sólo moral, sino legalmente, los derechos del esposo. El diario de cirugía de Leipzig, una publicación muy autorizada y seria, que merecía ser traducida y reeditada por algún editor americano, relata en uno de sus últimos ejemplares un suceso muy importante de esas mismas características. Un oficial de artillería, hombre de gran estatura y de salud robusta, fue lanzado de la silla por un caballo de poca doma y recibió tan grave herida en la cabeza que le dejó inestable. El cráneo estaba ligeramente fracturado, pero no se temían graves complicaciones. Le hicieron la trepanación con todo éxito. El herido fue sangrado y se emplearon otros medios corrientes para reanimarle. No obstante, cayó él poco a poco en un estado de embotamiento cada vez más acentuado y por último se creyó que había fallecido. Dado que la estación era calurosa, le enterraron con indigna precipitación en uno de los cementerios públicos. Se celebraron los funerales el jueves. El domingo siguiente el recinto del cementerio estuvo, como de costumbre, muy concurrido de visitas y próximamente hacia el mediodía produjeron una intensa emoción las declaraciones de un hombre de la ciudad, en el sentido de que, en ocasión de estar sentado sobre la tumba del oficial, había percibido claramente una conmoción en la tierra, como si alguien luchase hacia allí abajo. En principio se concedió poco crédito a las manifestaciones de aquel hombre, pero su visible terror y la fuerte obstinación con que persistía en su relato produjeron al cabo el natural efecto de la multitud. Se buscaron rápidamente unos azadones y la tumba, de una profundidad inexplicablemente pequeña, fue vaciada en unos instantes, permitiendo enseguida encontrar la cabeza de su ocupante. Tenía éste en aquel momento todo el aspecto de un muerto, pero estaba incorporado en la caja, cuya tapa había levantado en parte. Fue conducido inmediatamente al hospital más próximo, donde informaron que vivía aún, aunque en estado de asfixia. Pasadas unas horas volvió a la vida, y con frases entrecortadas refirió su agonía en el fondo de la tumba. De su relato se dependía de manera evidente que antes de caer en la insensibilidad tuvo, mientras le enterraban, que permanecer consciente de que vivía más de una hora. Habían echado de forma descuidada en la tumba una tierra que resultó ser sumamente permeable, merced a la cual pudo infiltrarse a través de ella un poco de aire. Sintió pasos sobre su cabeza y se esforzó por hacerse oír a su vez. Según sus manifestaciones, el ruido de la multitud sobre el suelo del cementerio fue el que despertó de su profundo letargo. Mas apenas estuvo despierto, se dio exacta cuenta del espantoso horror de su situación. Había mejorado su estado, según afirman, y el enfermo parecía en vías de completa curación, cuando sucumbió la víctima de la imprudencia que provocó un experimento médico. Le fue aplicada una batería eléctrica y expiró repentinamente en uno de esos paroxismos extáticos a que da lugar, a veces, ese procedimiento. Al hacer mención de la batería eléctrica, acude a mi memoria un caso muy conocido y verdaderamente extraordinario.
en que su acción se mostró eficaz al hacer volver a la vida a un joven procurador de Londres, enterrado hacía 2 días. Este hecho se produjo en 1831. Causó en aquella época una enorme sensación en todas las partes que se tuvo conocimiento de él. Mr. Edward Stapleton falleció aparentemente de fiebre tifoidea. Como la enfermedad se había presentado acompañada de ciertos síntomas anormales que excitaron la curiosidad de los médicos que le atendían, cuando le creyeron muerto, pidieron a los amigos del difunto que autorizasen un examen post-mortem. Mas esto le fue negado. Como sucede frecuentemente cuando se reciben tales negativas, los profesionales acordaron exhumar el cuerpo y practicar la autopsia sin prisa y en privado. Se pusieron en contacto con una de esas empresas especializadas en el género de trabajos que abundan en Londres, y la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue sacado de una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en la sala de operaciones de una clínica particular. Terminaban de practicar una extensa incisión en el abdomen, cuando el aspecto fresco e inalterable del sujeto sugirió la idea de una aplicación de la batería. Las pruebas se sucedieron produciéndose los efectos habituales, sin ocurrir nada extraordinario bajo ningún aspecto, salvo en 1 o 2 ocasiones que se aumentó el grado de apariencia de vida que es característica en la acción convulsiva. Transcurrió mucho tiempo. Despuntaba el día y había que esperar, finalmente, en algún medio para realizar al punto la disección. Entretanto, un estudiante mostraba un gran interés en comprobar una teoría propia. Insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo una gran incisión previa y aplicaron a continuación un cable en contacto con ella. En aquel momento el paciente, con un rápido aunque nada convulsivo movimiento, se incorporó en la mesa. Bajo de ésta, dio unos pasos por el centro de la estancia, miró a su alrededor, desasosegado, durante unos instantes, y luego habló. Sus palabras resultaron ininteligibles, aunque silabeaba con precisión. Después de haber hablado, se desplomó pesadamente sobre el suelo. Pasaron algunos instantes, durante los cuales permanecieron todos paralizados de terror. Pero la urgencia del caso los obligó a recuperar pronto su presencia de ánimo. Se comprobó que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque sin conocimiento. Le dieron éter a oler y revivió. Recobró rápidamente la salud y fue devuelto a la compañía de sus amigos, a quienes no se comunicó su resurrección hasta quedar descartado todo temor de una recaída. Fácil de imaginar su asombro, su arrebatada estupefacción al conocerlo. Sin embargo, la más emocionante singularidad de este suceso va unida a las declaraciones del propio Mr. Stapleton. Manifestó que en ningún momento había estado absolutamente insensible y que de un modo vago y confuso se dio cuenta de cuánto le sucedió, desde el instante en que los médicos le pronunciaron la palabra muerto, hasta que cayó desmayado sobre el suelo de la clínica. «Estoy vivo». Eran las palabras incomprendidas que al reconocer la sala de disección intentó pronunciar, angustiado. No sería difícil multiplicar relatos como estos, pero me abstengo de hacerlo, pues realmente no es necesario para afirmar el hecho de que ocurren tales enterramientos prematuros. Si nos detenemos a pensar lo extraño que es, debido a la naturaleza de los casos, que esté a nuestro alcance descubrirlos, tenemos que admitir que pueden darse con mayor frecuencia sin llegar a conocimientos nuestros. Entre los cementerios cuya monda se realiza con algún fin, y en bastante extensión, hay verdaderamente muy pocos donde no se hallen esqueletos en posturas que sugieren las más terribles sospechas. Terrible es, ciertamente, la sospecha, pero es más terrible aún esa sentencia de muerte. Puede asegurarse sin vacilación que no existe hecho tan apropiado para inspirar la suprema y angustia física y moral como el de un enterramiento en vida. La irresistible opresión de los pulmones,
el vaho sofocante de la tierra húmeda, lo apretado del sudario, el rígido abrazo de la estrecha morada, las tinieblas de la noche absoluta, el silencio semejante a la profundidad del mar, la invisible pero indudable presencia del gusano triunfante. Todo ello con el pensamiento del aire y de la hierba encima, unido a la añoranza de los enemigos queridos que volverían a salvarnos si tuviesen noticia de nuestro infortunio. La conciencia de que ese infortunio no podrán conocerlo nunca y de que fatalmente, sin esperanza, nuestro fin es la muerte efectiva. Estas reflexiones, digo, aportan al corazón, que aún late, un horror tan espantoso e insoportable que la más esforzada imaginación tiene que retroceder ante él. No conocemos nada tan terrible sobre la tierra, ni podemos imaginar nada que sea la mitad de horrendo en las más profundas zonas del infierno. Por este motivo, todos los relatos acerca del dicho tema poseen un hondo interés, un interés que, aun si, a través del sagrado terror del tema mismo, tiene su origen en el modo propio y peculiar de esa nuestra convicción acerca de la verdad del tema referido. Lo que voy ahora a narrar está tomando de mi propio conocimiento, de mi experiencia positiva y personal. En el curso de algunos años he soportado ataque de este trastorno singular que los medios coinciden en denominar catalepsia, falta de otro nombre más concreto, aunque los orígenes, curso, preparación y hasta el actual diagnóstico de esa dolencia se han desconocido todavía. Su claro y específico carácter es suficientemente conocido. Sus variaciones parecen ser sobre todo de intensidad. Unas veces el paciente cae durante un solo día e incluso un lapso de tiempo más breve, aún en una especie de letargo acentuado. Permanece aparentemente insensible e inmóvil, pero el latido del corazón es aún débilmente perceptible. Restan vestigios de calor, un leve color se mantiene en el centro de las mejillas y la simple aplicación de un espejo sobre los labios puede revelarnos un funcionamiento enervado, desigual y vacilante de los pulmones. En ocasiones la duración del trance es de unas semanas, incluso de unos meses. Durante ese tiempo, el más escrupuloso examen, las más rigurosas experiencias médicas no podrían hallar ninguna diferencia material entre el estado del enfermo y lo que consideramos como muerte absoluta. Con frecuencia el enfermo de ese enterramiento prematuro únicamente porque sus amistades saben que ha estado atacado por la catalepsia y con ese motivo se suscitan sus sospechas y más que nada ante la ausencia de descomposición. Los progresos de la enfermedad son afortunadamente graduales. Los primeros síntomas, aunque notables, son inequívocos. El ataque va haciéndose paulatinamente más claro y se prolonga cada vez más que el interior. Aquí radica para el paciente la principal inseguridad de salvarse de la inhumación. El desgraciado cuyo primer ataque presentase ese carácter extremo que a veces tiene quedaría irremediablemente condenado a ser enterrado vivo. Mi propia experiencia no se aparta en ningún detalle importante de los casos citados en la obra de medicina. Alguna vez, sin causa aparente, me sumía poco a poco en un estado de semidesmayo o semisíncope y permanecía en este estado sin dolor y sin movimiento, o más concretamente, sin poder pensar, pero con una enervada y letárgica coincidencia de la vida y de la presencia de lo que me rodeaba, hasta que al hacer crisis la enfermedad, recuperaba de pronto mi sensibilidad perfecta. En ocasiones la enfermedad me atacaba rápida e intensamente. Sentía un vértigo, me quedaba entumecido, helado, perdía el conocimiento y me desplomaba acto seguido. Después, durante semanas, todo era vacío, oscuridad, silencio, y la nada se convertía en el universo.
el aniquilamiento era absoluto. De esos accesos me recordaba de un modo lentamente gradual que estaba en oposición con lo repentino del ataque, de la misma forma que despunta el alba para que el miserable sin amigos ni hogar, errante por las calles en la interminable desolación de una noche invernal, con la misma lentitud y el mismo abatimiento, con idéntico júbilo, reciba la luz del alma. En cuanto a lo demás, fuera de esa tendencia a la catalepsia, mi estado general parecía ser excelente. No podía yo comprender que estaba todo el afectado por una dolencia predominante, a no ser en realidad que una predisposición de mi sueño corriente pueda ser considerada como promotora de aquella. Al despertar de un sueño normal, no podía yo nunca recuperar en el acto la absoluta posesión de mis sentidos, y permanecía siempre durante varios minutos bajo los efectos de un aturdimiento y una perplejidad grande, con las facultades mentales en general, pero particularmente la memoria, interrumpidas completamente. En todo lo que sentía no había sufrimiento físico, únicamente una inmensa angustia moral. Mi imaginación tendía a lo fúnebre. Hablaba yo de gusanos, de sepulcros, de epitafios. Me extraviaba en sueños de muerte, y la idea de un entierro prematuro se apoderaba sin cesar de mi espíritu. El horrendo peligro a que se estaba expuesto me alucinaba día y noche. Durante el primero, el tormento de esa idea era excesivo; durante la última, supremo. Cuando la horrible oscuridad se extendía sobre la tierra, entonces, con un total horror de pensamiento, me estremecía como se estremecen los penachos de plumas sobre las carrozas fúnebres. Cuando la naturaleza no podía soportar el estar desvelada más tiempo, consentía yo, no sin lucha, en dormir, pues me horrorizaba pensar que al despertarme podía encontrarme ocupando una tumba. Cuando finalmente me hundía en el sueño, era solamente para introducirme en un mundo de fantasmas sobre el cual, con amplias, tenebrosas y lúgubres alas, se cernía predominante la idea única y sepulcral. Me incorporé. La oscuridad era absoluta. No podía yo ver la figura que me había ordenado lentamente. No podía recordar el momento en el que había caído en trance, en el sitio donde me hallaba entonces. En tanto, permanecía inmóvil, tratando de coordinar mis ideas. La mano helada me asió brutalmente de la muñeca, sacudiéndola con aspereza, mientras la voz entrecortada repetía: «Levántate. ¿No te he dicho que te levantes?» «¿Y quién eres tú?», pregunté. «Carezco de nombre en las regiones donde moro», replicó la voz lúgubremente. «Antes fui mortal. Ahora soy un demonio. Fui inexplicable, pero ahora soy compasivo. Tienes que notar cómo tiemblo. Mis dientes castañean cuando hablo, y no es por el frío de la noche eterna. Pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú descansar tranquilamente? Los lamentos de esos interminables dolores me impiden el reposo. No puedo resistir más esa visión. Levántate, ven conmigo, salgamos a la noche y déjame descubrirte las tumbas. ¿No es una visión dolorosa? Mira». Miré, y la figura invisible que me asía aún de la muñeca hacía que se levantase las tumbas de toda la humanidad, y de cada una de ellas emanaba la débil irradiación fosforescente de la podredumbre. De tal modo pude penetrar en los más apartados rincones, y allí vi confusamente los cuerpos enterrados en su sombrío y solemne sueño, con el gusano, mas ¡ay! Los verdaderos durmientes eran muchos millones menos que los que no descansan en absoluto, y había allí una débil lucha, y había allí una inquietud general muy triste, y desde el fondo de las innumerables fosas subía la melancolía opresión de los sudarios.
y entre los que parecían descansar sosegadamente vi un gran número que había variado, en mayor o menor proporción, la rígida y molesta postura que tenían al ser enterrados, y la voz me dijo, cuando yo los contemplaba: «No es un espectáculo doloroso». Mas antes de que pudiese yo hallar palabra con que contestarle, la figura soltó mi muñeca. La luz fosforescente se extinguió y las tumbas se cerraron con violencia repentinamente. Tanto de ellas se elevaba un clamor de voces desesperadas repitiendo: «No es, oh Dios, no es un espectáculo doloroso». Visiones como estas, surgiendo en la noche, extendían su terrorífica influencia hasta mis horas de vigilia. Mis nervios llegaron a estar completamente trastornados, y era yo presa de un horror constante. Dudaba en montar a caballo, en pasear o realizar un ejercicio cualquiera que me obligase a alejarme de mi casa. Realmente no me atrevía a exponerme a ir parte alguna lejos de la compañía de los que sabían mi propensión cataléptica, por miedo a caer en uno de mis habituales ataques y de ser enterrado antes de que pudieran comprender mi verdadera situación. Dudaba de las intenciones, de la fidelidad de mis amigos más queridos. Temía que, durante un ataque de mayor duración de la acostumbrada, se convenciesen de que debían darme como irremediablemente perdido. Llegué incluso a sospechar que, como le causé mucho trastorno, podían ellos alegrarse de considerar algún ataque prolongado como suficiente pretexto para desembarazarse de mi haz perpetua. Inútilmente trataban ellos de tranquilizarme con los juramentos más solemnes. Les exigí las más sagradas promesas de que en ningún caso me enterrarían hasta que la descomposición material se hallara tan avanzada que hiciese imposible toda recuperación ulterior. Y aun así, mis terrores mortales no escucharon mi razón ni quisieron admitir consuelo. Tomé una serie de precauciones muy meditadas. Entre otras cosas, hice arreglar el panteón de mi familia para que pudiera ser abierto fácilmente desde el interior. La más leve presión sobre una larga palanca que se prolongaba hasta dentro de la tumba debía hacer girar la puerta de hierro. Ordené hacer también ciertas instalaciones para la libre entrada del aire y de la luz, y colocar unos recipientes adecuados para los alimentos y el agua de las inmediaciones del féretro preparado para recibirme. Este féretro estaba confortable y muellemente guateado, y provisto de una tapa construida según el sistema de la puerta del panteón. Le hice añadir unos resortes dispuestos de tal manera que el más débil movimiento del cuerpo bastase para darme la libertad. Después de todo eso, hice colocar el techo del panteón una gran campana, cuya cuerda, según había pensado, pasaría por un agujero hecho de la caja, y que debía atarse a una de las manos del cadáver. Mas ahí, ¿de qué puede servir la prevención del hombre contra su destino? Todas aquellas precauciones tan bien meditadas serían insuficientes para salvar de las supremas angustias de un entierro de vida a un desgraciado predestinado a esas angustias. Hubo una ocasión, como había sucedido antes tantas cosas, en que me hallé saliendo de una inconsciencia absoluta con un primer sentimiento débil e indefinido de mi existencia. Muy poco a poco, a paso de tortuga, se aproximaba la tímida aurora del día psíquico. Un vago malestar, un sentimiento apático de sordo dolor. Ni inquietud, ni esperanza, ni esfuerzo. Después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos, tras un lapso mayor aún, una punzante u hormigueante sensación en las extremidades. Después, un espacio que me pareció eterno de plácida quietud, durante el cual los sentimientos se despiertan y bregan para convertirse en pensamiento. A continuación, una corta y nueva zambullida en la nada. Luego, un brusco retornar a la vida. Finalmente, un leve temblor en los párpados, sin tardanza una conmoción electrizante de terror, espantosa, indefinida, que hace refluir la sangre a torrentes desde la cabeza al corazón.
y el momento, el primer esfuerzo positivo por pensar, y en aquel momento un éxito parcial y desvanecedor, la memoria que ha recobrado su dominio para que, hasta cierto punto, tenga yo conciencia de mi estado. Siento que no me despierto de un sueño corriente. Recuerdo que soy propenso a la catalepsia, y al fin, como por oleaje del mar, mi espíritu estremecido es arrastrado por el horroroso peligro, por la sola presencia, por la sola espectral idea, hasta que pensaba algunos minutos después de que esta visión me dominaba, permanecía sin movimiento. ¿Y por qué? No podía hacer acopio de valor para moverme. No me atrevía a iniciar un esfuerzo para darme cuenta de mi fortuna, y aun con esto había algo en mi corazón que me murmuraba que era seguro. Una desesperación como no existe en ninguna clase de desgracia, ni ha podido existir nunca, me apremiaba, después de la larga vacilación, para que levantase los pesados velos de mis ojos. Estaba todo oscuro. Sabía que quería, que aquella crisis de mi mal la había terminado hacía largo rato. Sabía que había recobrado ahora absolutamente el uso de mis facultades visuales, y sin embargo, todo continuaba oscuro. Era la noche intensa y totalmente desprovista de luz que será eterna. Traté de gritar, y mis labios y mi lengua resecos se agitaron convulsivamente en la letanía, pero ninguna voz brotó de mis pulmones cavernosos, que oprimidos, como por el peso aplastante de la montaña, jadeaba y palpitaba, igual que mi corazón, a cada penosa y difícil inspiración. La paralización de las mandíbulas, mis tentativas de abrirlas para gritar con fuerza, me desmontó que las tenía atadas, como se suele hacer con los muertos. Noté, asimismo, que estaba tumbado sobre alguna materia dura, y que mis flancos estaban también fuertemente comprimidos por algo parecido. Hasta aquel momento no me había decidido aún mover mis miembros, pero ahora levanté violentamente los brazos, estirándolo a lo largo de mi cuerpo, con las muñecas cruzadas. Chocaron contra un sólido obstáculo de madera que se extendía por encima de mí, a solo unas 6 pulgadas de la cara. Ya no podía dudar por más tiempo que descansaba en el interior de un ataúd hasta la eternidad. En aquel momento, en medio de mis infinitas miserias, se me pareció el ángel de la esperanza. Al recordar mis precauciones, hice cuantas contorsiones y esfuerzos pude para abrir la tapa. No se movió. Toqué mis muñecas buscando la cuerda de la campana. No la hallé. Después voló el consuelo sin retorno, y una desesperación más cruel aún reinó, triunfante, pues noté la falta de la guata que había preparado tan cuidadosamente, y además llegó de pronto hasta mi nariz el fuerte olor característico de la tierra húmeda. La conclusión era insoportable. Yo no estaba dentro de la cripta. Tenía que haber sufrido un ataque de catalepsia lejos de mi casa, entre extraños. No era capaz de recordar cuándo ni cómo. Y estos me habían tratado como a un perro, metiéndome en un ataúd vulgar y enterrándome hondo, muy hondo, para siempre, en una tumba ordinaria y común. Cuando esta convicción espantosa irrumpió así en lo más recóndito de mi alma, me esforcé de nuevo por gritar. Y en esta segunda tentativa tuve éxito. Un largo, salvaje y prolongado grito, o más bien un aullido de agonía, penetró a través de los demonios de la noche subterránea. «¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso?», dijo una voz áspera como respuesta. «¿Qué demonios pasa ahora?», dijo una segunda voz. «¡Fuera de ahí!», dijo una tercera. «¿Qué quiere usted dar a entender con esos alaridos, que parecen los de una gata en enero?», dijo una cuarta voz. Y en ese instante fui agarrado y sacudido sin contemplación durante algunos minutos por una pandilla de sujetos de aspecto muy ordinario. No me despertaron de ningún sueño,
pues estaba bien despierto cuando grité, pero me hicieron recuperar el demonio absoluto de mi memoria. Esta aventura ocurrió en las aproximadas de Richmond, en Virginia. En compañía de un amigo, había yo recorrido durante una excursión de caza algunas millas a lo largo de las orillas del río James. Se aproximaba la noche y fuimos sorprendidos por una tempestad. El camarote de una pequeña embarcación anclada en la corriente y cuyo cargamento consistía en mantillo nos proporcionó el único refugio aprovechable. Nos instalamos lo mejor que nos fue posible y pernoctamos a bordo. Ocupé una de las 2 literas del barco. Las literas de una cachalupa de 60 o 70 toneladas no necesitan descripción. La que me adjudicaron carecía de ropa de cama. Su anchura máxima era de 18 pulgadas y había exactamente la misma distancia entre su fondo y la cubierta. Luché con las mayores dificultades para comprimirme en tan poco espacio. No obstante, dormí a pierna suelta y mi visión completa, pues no era aquello un sueño ni una pesadilla. Surgió naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la tendencia habitual de mis ideas y de la torpeza a que he aludido, para desconectar de mis sentidos y más que nada para recobrar mi memoria hasta pasado largo rato después de despertar del sueño. Los individuos que me sacudieron pertenecían a la tripulación de aquella barcaza, en unión de algunos otros trabajadores contratados para la estiba. Del mismo cargamento procedía aquel olor a tierra húmeda. El vendaje que sujetaba las mandíbulas era un pañuelo de seda que me había yo atado alrededor de la cabeza, a falta de mi acostumbrado gorro de dormir y que se me había deslizado. No obstante, las torturas sufridas eran totalmente idénticas, excepto en su duración, a las del auténtico enterramiento. Fueron horrendas, de un espanto inconcebible, pero Dios actúa por medio del diablo, pues en su exceso provocaron una indudable reacción de mi espíritu. Mi alma se tonificó, adquirió temple, me alejé del país, practiqué diversos deportes, respiré el aire libre del campo, pensé en temas distintos al de la muerte, dejé al lado mis obras de medicina, no me quemé las pestañas sobre el libro de Duchamp, no volví a leer las noches de meditación, ni esos libros pavorosos sobre cementerios. A partir de esa memorable noche deseché mis preocupaciones espectrales, y con ellas desaparecieron mis trastornos catalépticos, de los que habían sido aquellas menos los resultados que el origen. Hay ocasiones en que hasta la serena mirada de la razón del recinto de nuestra triste humanidad puede parecer un infierno, pero la mente del hombre no es gratis para penetrar impunemente en sus cavernas. ¡Ay! La triste legión de terrores sepulcrales pueden ser consideradas como absolutamente fantásticas, pero a semejanza de los demonios en compañía de las cuales hizo Afrasiab su viaje descendiendo por el Oxus, deben ellos dormir o devorarnos. Hay que soportarlos como un sueño, porque en otro caso nos harían perecer. Y esto ha sido la historia, amigos míos, de Edgar Allan Poe, llamada El enterramiento prematuro. Y he de decirles, amigos, que en las antigüedades la catalepsia llegó a formar un dicho que todos conocemos y que algunos fueron salvados por la campana. Y sí, a la gente se le enterraba con una campana, porque muchos se salvaron tocando dicha campana y así ser desenterrados a tiempo y no morir vivos.